Dice en Deuteronomio capítulo 10, verso 19: Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Dios le entregó una ordenanza especial al pueblo de Israel con respecto a los extranjeros. Esa orden se la dio cuando aún Israel estaba en el desierto y sabía de primera mano lo que era ser un expatriado. El pueblo de Israel vivió en Egipto unos 430 años aproximadamente. Conocieron el buen trato, la cordialidad en un primer momento, cuando vivían los reyes Hicsos. Pero estos reyes no eran originarios, sino extranjeros, de origen asiáticos, que habían invadido el país, y fue en esa época en que José llegó a ser el segundo después del faraón. José trabajó para un faraón que no era egipcio de raza, de origen. José hizo prosperar a alguien que los naturales del lugar lo consideraban un usurpador, un extranjero que se erigió sobre ellos y tuvo la presunción de gobernarles. En cuanto los egipcios tuvieron oportunidad, derrocaron a los reyes Hicsos, y es por ello que dice en Éxodo 1:8: Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Era un nuevo rey porque era de otra dinastía, conocida en la historia como la dinastía 18, con sus famosos Amosis, Amenofis y Tutmosis. Este faraón no conocía a José, es decir, no reconoció todo el trabajo que hizo José para Egipto, sino que vieron a José y a los suyos como cómplices, como colaboradores de un rey al que no apreciaban. Desconocieron, desaprobaron lo que había hecho José, a pesar que fueron librados de una hambruna que sin él hubieran perecido por lo exagerada que fue. Pero esta situación de privilegio para los asiáticos cambió sobre todo para el pueblo de Israel, porque persiguieron sistemáticamente a los asiáticos. A la luz de esta situación de odio a los asiáticos, hay que entender la frase del verso 9 y 10 que dice: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos. Al levantarse la otra dinastía que no era de los Hicsos, el pueblo de Israel padeció en carne propia el desprecio, la humillación, el vejamen, la opresión, la impotencia y hasta la muerte. La opresión a estos extranjeros hizo que Dios actuara. Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Éxodo 3:9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Conocemos la forma, por el relato bíblico, de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano dura. Pero Dios, siendo de naturaleza amorosa, le exige a su pueblo, le demanda
que amen a los extranjeros, porque extranjeros fueron en tierra de Egipto. No permite represalia, ni odio, ni rencor contra los egipcios, a pesar que en los últimos tiempos fueron maltratados. Israel también gozó de buenos momentos. Lograron sobrevivir también gracias a los egipcios. Dice en Éxodo 23:9, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Cómo será el alma del extranjero? Ya que el Señor lo menciona en el mandamiento. El alma del extranjero no tiene la misma certidumbre que un natural. El alma del extranjero no reposa de la misma manera que uno nacido en el lugar. Son muchas las cosas que aflige al extranjero, para además añadirle presión por parte de los nativos del lugar cuando lo discriminan y lo hacen sentir que está de más. El extranjero está solo, no tiene familia en quien apoyarse. El extranjero, aunque esté enfermo, pero como depende del sueldo que percibe para su sustento, depende de lo que gana de su trabajo, por tanto, aún enfermo, tiene que ir a trabajar, al menos que las fuerzas le fallen por completo, porque sabe que nadie le socorrerá. El extranjero tiene la incertidumbre de pensar que si hay una generación mala en el lugar donde ha de vivir, puede morir porque está solo y desamparado y puede ser presa fácil de la injusticia. El extranjero añora, siente nostalgia por su gente, sus costumbres, pero que ha tenido que ponerlas a un lado para adaptarse a las del lugar donde vino a ser morada. El extranjero en su mayoría emigra por cuestiones ajenas a su voluntad. Si fuera por él, de seguro que jamás se desprendería de su terruño y de su gente. La necesidad apremiante, no solamente por un mejor estilo de vida, sino que en muchas ocasiones es por cuestión de vida o muerte. Hambruna en su tierra, violencia reinante que la vida no vale nada y por ello tiene que salir, persecuciones políticas, ideológicas, aún religiosas, o de cualquier tipo le obliga a emigrar. Dice en Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aunque este texto se pueda interpretar más de una manera, hallo válido que en estos últimos tiempos muchos están corriendo de aquí para allá, emigrando de un lugar a otro en busca de una esperanza mejor. La persona que vive en el lugar donde viene a vivir el extranjero, el natural, puede verlo como alguien que viene a quitarle el trabajo, como alguien que viene a usurpar su lugar. Sé muy bien, como cristiano, que hay un mundo espiritual y el enemigo pone pensamientos en las personas. Pero hay que tener cuidado porque una mala decisión, una injusticia hecha en una sociedad produce maldición generacional y también maldición territorial. En la época de George Fox, él tuvo que pasar por un pueblo y Dios le permitió en visión percibir que las calles estaban llenas de sangre. Al indagar descubrió que hacía unos años se había cometido una injusticia en el territorio por parte de los habitantes. Ello trajo una maldición territorial.
Es un peligro espiritual darle cabida a la xenofobia, al odio racial, social, político, de género, de nacionalidad. No hay nada en la tierra que el hombre cometa que Dios no lo vaya a juzgar. El hombre que no tiene conocimiento de Dios piensa que sus obras quedarán impunes para siempre. Levítico 19:33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. No crea que estos mandamientos son expresamente para Israel. Estos mandamientos son para todo el mundo y seremos juzgados por ello. No se debe oprimir al extranjero, a la viuda y al huérfano, es decir, a los débiles y desamparados. Pero, ¿cuántos casos de explotación son víctimas los extranjeros? Quiero hacer la aclaratoria que es muy distinto cuando alguien cobija o ayuda a un extranjero siendo pobre y no tiene mucho que ofrecerle, y el extranjero, agradecido, le hace labores en retribución, aunque sean más costosas que lo que puede dar la persona que decide ayudarlo. Pero terrible será el día del juicio, conocido también como la ira de Dios, en la que Dios retribuirá conforme a las obras de los hombres, de cómo se aprovechan para hacer trata de blanca, tráfico de personas, por ejemplo, de mujeres, para prostituirlas. Eso no es hacerle un favor a un extranjero. Eso es denigrarla como persona y hacer un comercio de ella. De cómo se aprovecha de un extranjero cobrándole sumas cuantiosas con el pretexto de entregarle una visa y son engañados. De cómo se le cobra sumas altas para hacerlos ingresar a un país de manera ilegal, pero despojando al extranjero de sus últimos recursos. Todo eso se verá en el día del juicio final, de cómo se paga mano de obra barata a los extranjeros, no es porque no haya dinero, sino por avaricia, que es la raíz de todos los males. O se le niega el salario o las prestaciones porque saben que el extranjero teme ir a las autoridades si está ilegal y por temor a ser deportado, calla. Es por ello que dice en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El hombre tiene que ser juzgado por sus obras. Es por ello que Dios permite la maldad en el mundo. Es por ello que respeta el libre albedrío. Pero al final todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Salmo 94, desde el verso 6, dice: a la viuda y al extranjero matan. Y dijeron: no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Malaquías 3:5 dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Jeremías 22:3 dice: así ha dicho Jehová, haced juicio, justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Ahora, los extranjeros deben reflexionar sobre algunos puntos.
Alguien dijo, cuando vayas a un lugar, habla como ellos. Es una enseñanza que nos sugiere que se debe adaptar a sus costumbres, tradiciones, siempre y cuando vayan con la moral y el buen uso de las costumbres. Aprender a ser agradecido, porque se abrieron puertas para estar ahí, dar buen testimonio de honradez, integridad, de ser una persona laboriosa que viene a aportar a esa sociedad en la que ha decidido permanecer. El extranjero debe cumplir con las leyes y normas establecidas en esa sociedad. No puede eximirse, ni crea que pueda hacerlo. Jamás vaya a pensar que es xenofobia, discriminación si está dando mal testimonio y las pruebas corroboran la mala actitud. Por tanto, si no se adapta a la forma de convivencia del lugar, el Estado que le cobijó tiene el justo derecho de sancionarlo y deportarlo si lo considera necesario. Recuerdo que nuestro país, Venezuela, fue y ha sido siempre cobijo, refugio para los extranjeros en todos los tiempos. Han abundado y muchos prosperaron como el español, el italiano, el portugués, el colombiano, el dominicano, el haitiano, el peruano, el chileno, el ecuatoriano, entre otros. Jamás se ha escuchado de manera general que el venezolano repudia al extranjero. Puede que como seres humanos imperfectos, que todos somos, hayan existido algunos casos de repudio, pero han sido casos puntuales que la sociedad entera ha censurado y confrontado. Pero jamás nuestra sociedad ha sido partidaria de manera general a la xenofobia. Pero también recuerdo hechos perturbadores de extranjeros. Algunos nacionales también lo hacían y lo hacen, que llegaron a vivir en un lugar y ponían música en alto volumen a toda hora, y sobre todo las noches y madrugadas. Estos extranjeros no se ajustaron a nuestra forma de convivencia, sino que vinieron queriendo imponer sus costumbres a un lugar, sin importar inquietar las normas de una sociedad que era nueva para ellos, tanto en costumbres como cultura. Si a nosotros, los venezolanos, no nos gustó, pues ahora meditemos, reflexionemos sobre el hecho y en vista que la circunstancia ha hecho que los venezolanos dejen la vida sedentaria, estacionaria y se hayan hecho viajeros forzados, emigrantes. Si usted es extranjero, le regalo una promesa que tiene el Señor en su palabra. Vaya en oración si tiene problemas, dificultades, y que sea Él en su providencia glorificándose. Esta es la promesa, Deuteronomio 10, 17 al 19. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Dios ama al extranjero y le da pan y vestido. Si usted es cristiano, le recomiendo como hijo de Dios que no tome decisiones personales
para irse de su lugar. Salmo 55:22 dice: Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. El cristiano es y siempre debe ser guiado por el Señor conforme a lo escrito en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mucha gente ha salido de mi país en estos tiempos de carestías, de penurias que estamos viviendo, pero he escuchado tristes noticias de cómo consiguieron la muerte en los lugares que se fueron a refugiar. Huyendo de la necesidad, encontraron un triste final. Proverbios 27:8 dice: ¿Cuál ave que se va de su nido? Tal es el hombre que se va de su lugar. No me he marchado de mi nación, porque el Señor me lo ha impedido. A pesar de los momentos difíciles que se encuentra, puedo asegurar que su providencia es fiel. Es maravilloso cómo se manifiesta en nuestras necesidades. El pastor es como un capitán de un barco, debe ser el último en abandonarlo. No puedo dejar las ovejas a la deriva. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Los cristianos debemos estar conscientes, avisados, que aunque estemos viviendo en el país que nos vio nacer, somos extranjeros. Nuestra patria, que es permanente, la estamos añorando, esperando algún día estar en ella. Filipenses 3:20 y 21 dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Como extranjeros en esta tierra, no logramos adaptarnos a las costumbres del mundo. No debemos adaptarnos a las costumbres del mundo, porque si lo hacemos, perderíamos ver la patria que nos ha sido prometida. Abraham se le llamó el padre de la fe. Consiguió grandes promesas en este mundo por ser obediente al llamado de Dios cuando le dijo que se fuera de su tierra. Como resultado de ese llamado, se hizo rico, tuvo seguridad en su vejez, alcanzó tener un hijo de su muy amada esposa, siendo él anciano y su mujer estéril. Alcanzó la promesa que salió de sus lomos una gran nación, tal como se lo había prometido el Señor. Cualquiera diría que sus logros fueron muy grandes e importantes, pero Abraham no lo vio así. Hebreos 11, desde el verso 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Muchas personas que han salido como extranjeros añoran, rememoran los seres queridos, el terruño que los vio nacer. Es posible que deseen regresar,
Pero los cristianos anhelamos en nuestro espíritu nuestra patria celestial y no nos avergonzamos en llamarnos que somos propiedad de Dios. Efesios 2, 18 y 19 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Séneca dijo, ninguno ama a su patria porque es grande, sino porque es suya. Antonio de Trueba dijo, el único egoísta que me place es el que dice, no hay madre como mi madre, ni hija como mi hija, ni patria como mi patria. La invitación está abierta a los que quieran la mejor patria del mundo, la Jerusalén celestial. Para entrar en ella se demanda de parte de Dios santidad. El título del mensaje, extranjero. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duared.